Hola, buenas noches, ¿cómo están? Los que han podido saludar, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos yo, deberían decirme ustedes. No, para mí es un... No, son muy buenas las noches, ¿vieron? Sí, la pasamos bonito las noches. Ahí Aurora se porta a 10 puntos. Ahí nos ha tocado madrugar, nos ha tocado trasnochar, pero el Señor es muy bueno y lo estamos disfrutando muchísimo, estamos disfrutando hasta eso. Seguro todos los que son papás aquí entienden, ¿verdad? Yo he dicho como, bueno, esto no lo voy a volver a vivir, así que voy a disfrutarlo lo más que pueda. Y sí, ha sido hermoso. Gracias a todos ustedes por todo su apoyo, por todo su cuidado, por sus oraciones, por estar pendiente de nosotros, por el amor que le dan a esa bebé, que tal vez ella ni se da cuenta, pero ustedes la aman demasiado y la piden demasiado. Y gracias por eso. Gracias por el cuidado que han tenido para con nosotros con la comida, porque nos han llevado comida y gracias por eso, por chinearnos de esa forma, nos ha ayudado muchísimo para poder cuidar a Aurora, para poder estar pendientes, para yo poder ir a trabajar tranquilo sin tener que pensar en que tengo que ver cómo hago con el almuerzo y con la cena, mientras Caro está ahí cuidándose de la cesárea y con todos los cuidados del bebé. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por eso, por ser tan buenos con nosotros, por amarnos tanto. Y bueno, ahora como gran familia tenemos que cuidar a esa bebé que camine en el camino del Señor y esperamos que Dios nos guíe en eso. Hoy tengo el enorme privilegio de predicar. Yo me siento como la primera vez que prediqué, está nervioso. Siempre me pasa, cuando me pasa mucho rato sin predicar, ya como que se me olvida. Y hoy vamos a hablar, si quiere va abriendo su Biblia o su celular o puede verlo aquí en las pantallas, pero hoy vamos a ver Hechos capítulo 8, ya vamos por el capítulo 8 del libro de Hechos y vamos a estar estudiando el versículo 26 al versículo 40. Y antes de comenzar, yo me imagino que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, ha visto la película o ha escuchado acerca del Titanic. Sí, todos familiarizados con el Titanic, el barco, pues es súper familiarizado, ¿verdad? Ok, quiero contarles una pequeña historia acerca de un personaje que estuvo en el Titanic, y no era Jack, no era tampoco Rose. Les voy a contar de un tercer personaje. Este personaje se llamaba John Harper. No sé si ha escuchado de él, pero era un escocés, un hombre escocés que estuvo en el Titanic y que él nació en Escocia y a los 14 años se hizo cristiano. A los 14 años se hace cristiano y a los 17 años, con toda la emoción de su adolescencia, con toda la energía, empezó a predicar en las calles de Escocia. Con solo 17 años empezó a predicar en las calles de Escocia, mientras él trabajaba en un molino de su familia. Curiosamente, un pastor bautista de Escocia, de una iglesia bautista, lo escuchó predicar y le ofreció un trabajo como predicador. Este pastor le dijo: yo necesito llevármelo, por favor, lo necesito tiempo completo en el ministerio. A sus 17 años estuvo en un ministerio en una ciudad de Escocia. Durante este tiempo creció, siguió predicando, enseñando, pastoreando, se casó, tuvo una hija y al poco tiempo su esposa falleció. Entonces se quedó pastoreando y además cuidando a su hija solo, porque ya no tenía a su esposa. Sin embargo, su predicación era súper buena, su predicación era súper linda y empezaron a invitarlo a predicar en Estados Unidos. Un predicador llamado Dwight L. Moody lo invitó en varias ocasiones para que fuera a predicar en Chicago. Y en varias de esas ocasiones viajó, se quedó 3 meses en Chicago predicando, se devolvió y en una ocasión en la que iba a viajar, aprovechó para viajar en este famoso barco. Iba a viajar a Chicago una vez más el domingo y en esta rutina que ya había tenido, donde varias veces al año iba a Chicago a predicar, y fue y dijo: voy a esperarme un poco para ir en este barco. La cuestión es que, ustedes saben la historia del Titanic, un 14 de abril de 1912, el barco golpea un iceberg y se da el incidente, ¿verdad? De donde el barco empieza a hundirse y el caos total. John Harper estaba en ese lugar en ese momento
Y es muy interesante lo que cuentan las personas, porque dicen que en el momento en que se da la llamada para que los pasajeros empiecen a abandonar sus camarotes y a montarse en los barcos de emergencia, Harper envolvió a su hija en una pequeña manta y la envió con un familiar con quien viajaba. Y hasta ahí volvió a ver a su hija. Dicen que cuando los sobrevivientes indican que este Harper, cuando comenzó a hundirse, él empezó a advertir a las personas. Él empezó a decir a las personas: busquen a Cristo, se sienten preparados para morir. Y dicen que se aseguró de poder predicar la mayor cantidad de tiempo el Evangelio de Cristo durante ese tiempo. Dicen que un sobreviviente recordó claramente haber escuchado gritar a Harper: mujeres, niños e inconversos, por favor súbanse a los botes. Mujeres, niños e inconversos, por favor súbanse a los botes. Luego de eso, él suplicaba a las personas: por favor conozca a Cristo, por favor conozca a Cristo. Dicen que finalmente Harper falleció, y luego de esto, muchos años después, un joven escocés en Canadá llamado Águila Webb se puso de pie en una reunión y dijo: yo soy sobreviviente del Titanic, y cuando estaba a la deriva, solo en un mástil en esa noche horrible, la marea trajo a un señor John Harper cerca de mí y me dijo: hombre, ¿eres salvo? No, le dije, no lo soy. Él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde. Y él me dijo: ¿eres salvo ahora? No, le dije, no puedo decir aún con certeza que lo soy. Volvió a decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Poco después él se hundió, y allí solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí. Yo soy el último convertido por la predicación de John Harper. Cuento esta historia porque hay un mensaje que Jesús le dio a sus discípulos antes de irse, y es en el capítulo 16, versículo 15, donde le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Algunos de nosotros, los que estamos aquí, parece que a veces solo vamos por el mundo y no hacemos la segunda parte del llamado. Todo cristiano tiene una responsabilidad. Todo cristiano es un misionero tiempo completo. Y así le he llamado a esta enseñanza: misionero tiempo completo. Porque Jesús nos enseña que este ir por el mundo no es necesariamente que tengo que viajar todo el tiempo. No, este ir por el mundo lo que significa es: vaya haciendo lo que usted hace, y en medio de lo que usted hace, predique el evangelio. En medio de las personas que conoce, predique el evangelio. En medio de las calles en las que usted transita, predique el evangelio. Eso es lo que... ojo, vean las luces. Ya está el inconcebible. Sí. Si quiere las apaga, pues nada más. Se volvieron locos. Gracias. Listo. Ok. Entonces, sí, este es el llamado. Y vamos a encender. Chicho, ¿puedes encender la luz? Esa, la 1. La otra. Gracias. Pura bien. Entonces, en medio de todo lo que nosotros vivimos, en medio de todo lo que atravesamos, en medio de todos los quehaceres que tenemos, la misión no se acaba, ¿verdad? A veces uno puede pensar: no, es que mi trabajo es una cosa y yo predico el evangelio cuando estoy en la iglesia, o yo predico el evangelio en el grupo pequeño, pero en el resto de mi vida yo tengo que vivir mi vida de otra manera, o no me enfoco en que tengo que seguir siendo misionero. Y lo que hemos visto en Hechos, en estos 8 capítulos de Hechos, es que los discípulos, vayan a donde vayan, en medio de las circunstancias que atraviesan, buenas y malas, ellos siguen predicando el evangelio, cumpliendo la misión. Entonces vamos a ver lo que pasa hoy en una porción de Hechos, versículo 26 al 40, y leo para ustedes. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur,
al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candás, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía las profecías, leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es el texto que vamos a estudiar, y es el texto de la vida de un misionero a tiempo completo. ¿Quién es Felipe? La semana pasada don Horacio nos habló de este Felipe. Felipe era un hombre que, de hecho, el capítulo 8 al principio lo describe como alguien que predicaba el evangelio. Él estaba en Samaria y predicaba el evangelio, y muchas personas se convertían. Nos dice los versículos anteriores al versículo 26. Y de hecho vemos también que en otros pasajes de la Biblia se le llama el evangelista. En Hechos 21:8 dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Y también ahí vemos otra cosa: era uno de los 7. ¿Cuáles 7? Los 7 seleccionados para encargarse de un montón de tareas mientras los apóstoles predicaban el evangelio. Entonces vemos lo que dice Hechos 6:5. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, y un prosélito de Antioquia. Entonces, este es Felipe, ¿verdad? No es Felipe el discípulo, sino es Felipe el evangelista. Este Felipe está cumpliendo con las palabras de Jesús y está yendo por el mundo predicando el evangelio. Ya estuvo en Jerusalén, ya estuvo en Samaria, y ahora está en un desierto, en el camino de Jerusalén hacia Gaza, y lo vemos hacer lo mismo en todos los lugares. El lugar cambia, la circunstancia cambia, pero lo que hace Felipe no cambia: predicar el evangelio del Señor. Entonces hoy vamos a ver en esta enseñanza las características de una persona que vive como un misionero a tiempo completo en medio de las cosas que hace. Lo primero que vemos es en el versículo 26 y 27. Un ángel del Señor le dice a Felipe: levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Lo primero que veo es que un misionero a tiempo completo que obedece al Señor no es dueño de su agenda, o no maneja su agenda como él le da la gana. Vemos acá que Felipe está haciendo algo, y el ángel del Señor le dice: levántate y ve hacia el sur. Y vea lo que dice el versículo 27 al puro principio: él se levantó y fue. Imagínese esta escena. ¿A usted le gustaría que un ángel del Señor apareciera en este momento, le hablara a usted, le dijera: levántese y vaya a tal dirección, tiene que llegar a las 10 de la noche a este lugar?
interesante, yo diría, qué chiva que me diga eso. Pero también hay algo que uno puede decir, ¿será del Señor? Porque vea que Felipe ya estaba predicando a las multitudes en Samaria. Felipe ya estaba predicando a las multitudes y además las multitudes se estaban convirtiendo, estaban creyendo en el mensaje y estaban siendo bautizados. ¿Por qué razón Felipe se iría de ahí si parece que está siendo súper efectivo en ese lugar? Hoy, en la realidad actual que vivimos de la iglesia cristiana en general, uno pensaría que porque hay que moverse de un lugar en donde se está convirtiendo todo el mundo, porque yo me debería ir de este lugar si aquí estoy siendo súper efectivo. Pero vean que el pasaje dice, él se levantó y se fue. El Señor le dice, váyase, no le da una explicación, no le da un por qué irse, simplemente le dice, váyase de ahí y vaya en esta dirección. Y él se levantó y se fue. Es interesante porque uno pensaría, no, esto seguro son los frijoles que me comí anoche, pero esto no suena al Señor. Si yo aquí estoy predicando el evangelio, si yo aquí estoy viendo convertidos, ¿cómo me tengo que ir de esto a hacer otra cosa? ¿Verdad? Pero vemos que él se levanta y se va. Y me gusta que esto es lo que hace un misionero a tiempo completo, sin importar las circunstancias. Nosotros en muchas ocasiones tenemos nuestras prioridades establecidas, nuestras prioridades tan marcadas, y no dejamos espacio en nuestra agenda para lo que Dios quiere hacer. ¿Se ha preguntado usted cuando se levanta, Señor, gracias por este día, hoy qué quieres que haga? ¿Cuál es tu agenda para mí este día? ¿O no? O usted va por la vida y como caballo desbocado, viendo a ver con quién choca, qué se topa, qué hace, en qué trabaja. ¿Cuánto de nuestras oraciones se tratan de decirle al Señor, Señor, maneja mi agenda, qué es lo que quieres que haga? Señor, eres dueño de mi tiempo, ¿cómo quieres que lo use? Señor, ¿en qué dirección quieres que vaya? Recuerden que cuando nosotros nos hacemos cristianos, no es que nos hacemos parte de un grupo de personas para venir aquí los sábados, no. Cuando nosotros nos hacemos cristianos decimos, Jesús es el Señor de mi vida. Y cuando alguien dice que es el Señor de algo, significa que es el dueño de eso. Jesús es el dueño de mi vida. Entonces, y si mi vida le pertenece a Dios, el tiempo le pertenece a Dios, los planes le pertenecen a Dios, las finanzas le pertenecen a Dios, la familia le pertenece a Dios, los quehaceres le pertenecen a Dios, los gustos le pertenecen a Dios, porque mi vida completa pertenece a Jesucristo. Un cristiano que entiende que es misionero a tiempo completo, dispone su agenda a la voluntad de Dios y no vive simplemente como dueño de su tiempo. Y aquí es una llamada de atención para todos nosotros, porque vivimos en tiempos demasiado ajetreados, donde no hay tiempo para nada, donde hay que correr todo el tiempo, donde hay que estar ocupado todo el tiempo, donde si no estoy ocupado, estoy teniendo una vida improductiva, donde si no tengo una semana llena de reuniones, no hice nada en el trabajo, donde si no si no hice la cantidad de ejercicio que tenía que hacer, mi semana fue un desastre. Si no comía las horas que tenía que comer, entonces me voy a morir en 22 días. Vivimos así. Pero cuando vemos el modelo de Jesús, nos damos cuenta cómo Jesús salía en medio de todas sus ocupaciones y en medio de tener a las multitudes ahí pidiendo que lo sanaran, Él salía a apartarse, a buscar al Padre y decir, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es tu agenda para mí? Y ese es el modelo que nosotros debemos vivir. ¿Cuál es la agenda que Dios tiene para nosotros en el día a día? Si usted hoy, de lo que yo estoy hablando aquí, se lleva que todos los días al levantarse usted le pregunta al Señor, Señor, ¿cuál es tu agenda para mí? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Yo voy a ser el pastor más feliz de mi vida. Animémonos a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, a los planes de Dios. Es muy interesante que a veces uno dice, Señor, yo quiero tus planes en mi vida, pero vive de una forma muy distinta. Señor, yo quiero cumplir tus propósitos, pero no dejamos espacio en la agenda para los propósitos del Señor.
Lo segundo que veo, lo vemos en el versículo siguiente, 27 al 29, dice: él se levantó y se fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de la reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Lo primero que vemos acá es dos personajes. Aquí aparece Felipe y aparece un nuevo personaje, este eunuco etíope, que nos lo describe Lucas como un oficial importante de una reina. Ya, él es un oficial muy importante de una reina. Vea que es tan importante que es el encargado de todos los tesoros. Imagínense ser el encargado de todos los tesoros de la reina de los etíopes. Es un montón. Y esta es esta persona. Y además dice que ha venido a Jerusalén para adorar, lo cual es muy interesante. Porque, aunque es un eunuco etíope, tiene un trasfondo de que cree en Dios, de que tal vez conoce el Dios de Israel, de que conoce al verdadero Dios, de alguna forma lo conocía. Y vea que dice, ahí además nos dice aquí que regresaba a su país después de haber ido a adorar. Entonces fue a adorar al templo y ahora regresaba a su país y seguía leyendo las escrituras. No fue como se fue a adorar y se devolvió y ya cumplió con la tarea. No, sino que iba de vuelta leyendo las escrituras. Y de pronto el Espíritu le dice a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Esto es como Felipe caminando en el desierto. Seguro ahí dice: Señor, estoy aquí donde me dijiste, voy camino a Gaza, como me dijiste, no sé qué hay que hacer. Y aparece un carruaje ahí y el Señor le dice: acércate a ese carruaje. Eso es como cuando usted siente ahí en su corazón que el Señor le dice: vaya allá, háblele a esa persona, pase por esta persona o pase por esta dirección, váyase por otra calle. Que en algún momento uno ha sentido esas cosas como cristiano. Y uno dice: qué raro, ¿por qué me fui por ahí? ¿O por qué hice esto si normalmente no lo hubiera hecho así? ¿O por qué? Qué raro que tenga ganas de escribirle a esta persona. Y uno le escribe y se da cuenta que hay una situación por la que está pasando la persona, que necesita oración o apoyo o ayuda. Y aquí vemos esto. Vemos a Felipe, que es sensible para escuchar a Dios, y es la segunda característica de un misionero a tiempo completo. Un misionero a tiempo completo escucha a Dios, es sensible para escuchar lo que Dios quiere. Este hombre está atento para decir: Dios, usted maneja los hilos de mi historia, usted maneja mi vida, aquí estoy atento para lo que me digas. Como parte de su misión, ya él no es más un enemigo de Dios, sino que ahora él es parte de la misión de Dios y está atento a lo que Dios quiere que haga. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Yo creo que a veces uno está demasiado enredado y no permite, o quisiera que Dios le hable, pero realmente no se toma esas pausas para que Dios le hable. Y aquí vemos que el Señor habla a Felipe y él está dispuesto a vivir y hacer lo que el Señor quiere que haga. Y Felipe obedientemente va y se junta al carruaje. Entonces, mis hermanos, yo creo que este punto es importante. Seamos sensibles a escuchar las cosas que provienen del Espíritu Santo. Seamos sensibles para decir: esto podría ser Dios llamándome a algo, podría ser Dios invitándome a algo, podría ser Dios enseñándome algo. Y ojo, hay veces que uno dice: ay, Dios me dijo tal cosa. Sopéselo a la luz de la palabra de Dios. Si lo que usted le están diciendo no va de acuerdo a lo que dicen las escrituras, tenga cuidado. Pueden ser de verdad los frijoles, como dije ahora. Entonces sea sensible y discierna. Pregúntele: Señor, ¿de verdad quieres esto? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que diga esto? ¿Quieres que vaya a este lugar? A veces pedir consejo es muy bueno. Ya, como siento esto que el Señor me está diciendo, pero voy a consultarlo con mis hermanos en la fe. Porque puede que me diga: no, está loco, eso jamás se lo diría al Señor. O puede que el Señor le diga, o puede que sus amigos le digan: sí, eso suena algo que el Señor le diría, ponga atención. ¿Verdad? Entonces, muy importante. Después vemos, versículo siguiente, que una vez que Felipe obedece, escucha al Señor y obedece, se acerca corriendo, dice, se acerca corriendo al carruaje. Y entonces ahí, de metiche,
Felipe dice que le oyó leer al profeta Isaías, y Felipe se anima y le pregunta: ¿entiende usted lo que lee? ¿Entiende usted lo que está leyendo? Imagínese esto: usted se arrima a un carro, hay alguien leyendo la Biblia, y que usted le dice: ¿está entendiendo lo que está leyendo? Y que esa persona le dice: ¿cómo voy a poder entender a menos de que alguien me explique? ¿Cómo voy a poder entender a menos de que alguien me guíe? Y le dijo a Felipe: venga, súbase al carro y me explica. ¿Qué es este momento tan maravilloso? A veces uno pasa por encima de estos detalles de la Biblia, pero ¿qué es esto tan chiva? Y aquí yo veo el amor de Dios de una manera impresionante, porque aquí hay un ser humano sentado en un carro leyendo las escrituras y no entiende absolutamente nada. Y desde Jerusalén, hace días seguramente, salió una persona que no sabía que debía salir, y iba a llegar al carro en el momento correcto, a la hora perfecta, para hacerle la pregunta: ¿usted está entendiendo lo que está leyendo? Imagínense eso. Qué emocionante ser el eunuco en este momento y decir: yo he leído esto toda mi vida y hasta ahora se va a sentar alguien aquí que me lo va a explicar. Y esa es la provisión del Señor. El Señor proveyendo al eunuco algo extraordinario. ¿Cómo podré a menos de que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Aquí veo una característica más de Felipe, y es esta intencionalidad de conectar con las personas que Dios pone en el camino. Y eso debe hacer un cristiano. Yo sé que a veces uno dice: uy, qué pereza hablarle a alguien que no conozco. Uy, es que a mí eso no se me da. Uy, es que yo soy muy tímido y muy introvertido y yo no me animo. Nosotros tenemos un mensaje que salva a las personas. Y hay personas que están en carros, en casas, en cárceles, en calles, en familias, que necesitan que alguien les explique el mensaje. Y puede ser que usted esté sentado 8 horas al día con esa persona en el trabajo. O puede ser que usted esté 20 minutos en el bus. O puede ser que usted esté 1 hora pegado a una presa en el Uber. Pero todos los que estamos aquí nos topamos con muchos eunucos día a día. Personas que no conocen del Señor, que necesitan que alguien los guíe. Y yo creo que no podemos quedarnos callados. Tenemos que ser intencionales en conectar con las personas que Dios pone en el camino. Como cristianos, lo que nosotros damos da vida. Como cristianos, lo que nosotros damos da esperanza. Felipe no fue solo a escuchar, porque probablemente a mí me hubiera pasado. Me acerco al carruaje, me doy cuenta que alguien está leyendo la Biblia y tal vez me voy para mi casa y le digo: vieras que me topé en el taxi, estaba leyendo la Biblia, le digo caro, y ya, no pasó nada. No conecté intencionalmente para saber qué estaba pasando con la vida de esa persona. Nada menos, si le hablo, me daba cuenta que era un creyente y ya, todo bien. Pero nada menos era alguien que necesitaba explicación. Nada menos era un líder de una banda que necesitaba iglesia y tienes que traerlo a BCP. En la de menos era, no sé, una persona que tal vez nos iba a ayudar o que necesitaba una ayuda en algo. Entonces, seamos intencionales en conectar con las personas que Dios nos pone alrededor, porque no están puestas ahí por el azar. Dios tiene control de absolutamente todo, y Él tiene control de las personas que están al lado suyo. Él tiene control de sus colaboradores en su empresa. Él tiene control de sus compañeros de trabajo. Él tiene control de los jugadores que usted tiene en el equipo de fútbol. Él tiene el control de sus clientes en el gimnasio. Él los está poniendo ahí por algo. No solo para que usted haga plata, no solo para que se le quite la plata. Entonces conectemos con eso. Y lo siguiente que veo es que el eunuco está leyendo un pasaje, un pasaje bien conocido de Isaías capítulo 53, donde está hablando del siervo sufriente
Y Felipe y el eunuco le dice: le ruego que me diga, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de algún otro? Y Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y aquí veo dos características más de un misionero a tiempo completo. Uno, sabe preguntar y sabe escuchar. Felipe pregunta, usted entiende. En muchas ocasiones, en la pregunta correcta está la puerta para predicar el Evangelio. A veces la pregunta simplemente es: ¿cómo estás? Y esa ya abre un camino. A mí me ha pasado, un compañero de trabajo, y yo le digo: ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y después vuelvo a decir: no, ¿cómo estás de verdad? Y ahí la gente cuenta todo. Y esa es una maravillosa oportunidad para traer consuelo de acuerdo a la Escritura de Cristo. A veces la pregunta es: ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? A veces la pregunta es: ¿cómo te estás sintiendo en el trabajo? Hay muchas preguntas generadoras de ocasiones perfectos para presentar el Evangelio. Y cuando uno le toca estudiar alguna cuestión misionológica, le dicen a uno: aprenda a hacer preguntas. Usted tiene que saber hacer preguntas, porque la gente no va a decir: yo necesito que me presente el Evangelio, venga. No. La gente tiene necesidades, y cuando vamos a conocer las necesidades profundas por medio de preguntas reales, ahí podemos encontrar un lugar para poner a Cristo en la necesidad de esa persona. Y lo segundo es que escucha. Felipe escucha claramente la petición que tiene el eunuco. ¿De quién está hablando este pasaje? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le pregunta el nombre a alguien y se da vuelta y dice: uy, ya no sé cuál es el nombre de esa persona, qué vergüenza. Se dice: hola, ¿cómo está? Mi nombre es Andrés, mucho gusto. Le dicen el nombre y usted: uy, qué nombre me dijo, qué pena. O sea, son segundos y a usted se le olvida. ¿Por qué uno no pone atención? Porque uno pregunta porque es la pregunta de siempre, pero uno no pone atención, no escucha. Hay que detenerse a escuchar lo que los demás tienen que responder, porque cualquier cosa que digan puede ser muy valiosa para predicar a Cristo. Hasta un nombre. Si alguien me dice: tal vez estoy en un lugar, en un contexto interesante, ¿cómo se llama usted? Me llamo Isaac. ¿Usted sabe dónde viene su nombre? ¿Sabe quién se llamaba también así? Es una forma ya de una vez. O tal vez se llama Pablo. Usted dice: ¿usted sabe que hay un hombre que se llama Pablo en la Biblia? O sea, si nosotros somos intencionales, hay cientos de formas de conectar para predicar el Evangelio. No hay excusa, es que yo no sé. No hay excusa de no tuve chance. Cuando logramos ser intencionales en escuchar a las personas, siempre el Señor nos puede abrir una puerta. La siguiente característica que veo es que Felipe habla lo que tiene que hablar. Felipe habla lo esencial, habla lo que era necesario y habla lo que era importante. Felipe aprovecha el pasaje y empieza a hablar de quién era el hombre sufriente. Le responde a la pregunta: ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Felipe le dijo: no, está hablando de alguien más, está hablando de Jesucristo. Y habló de Jesucristo y lo invitó a creer en Jesucristo. Ojo, no solo le habló de Jesucristo, por eso es que digo, habló lo necesario. Habló de Jesucristo, pero lo invitó a creer en Jesucristo y lo invitó a bautizarse en su nombre también. ¿Cómo sé que lo invitó a bautizarse en su nombre? Porque después el eunuco le dice: vea, ahí hay agua, ¿qué impide que me pueda bautizar? Quiere decir que cuando Felipe predicó, y esto era muy típico y lo vemos en los primeros versículos de Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica, él le dice: arrepiéntanse, crean y bautícense en el nombre de Jesús. Entonces el mensaje completo era estas tres cosas: arrepiéntanse, crean y bautícense en el nombre de Jesús. Felipe, vemos aquí que habla lo que tiene que hablar y predica todo lo que tiene que predicar. Hay un tiempo para escuchar, hay un tiempo para conectar, hay un tiempo para preguntar, hay un tiempo para ser amigo, pero hay un tiempo para decir lo que hay que decir. Hay un tiempo para predicar lo que hay que predicar. Y eso no lo podemos dejar pasar. Hay un tiempo para enseñar el Evangelio. Hay un tiempo para invitar a las personas a lo que hay que invitarlas.
Este hombre que hablaba al principio, John Harper, me encanta cuando él dice: mujeres, niños e inconversos súbanse a los botes, porque él entiende lo que está en juego. Él entiende que aquel que no es un convertido va a perder su vida, pero aquel que cree en Cristo, no importa si muere en el Titanic, tiene su vida salva. Y él entiende la importancia de predicar el evangelio a aquellos que lo requieren. Las últimas dos características que veo las encontramos en los últimos 5 pasajes, del 36 al 40, donde dice: yendo por el camino, aquí iban Felipe y el eunuco, seguían el camino por el carruaje, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Él le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué maravillosa declaración. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Y me quedo con esa frase: gozoso. Yo sé que a uno a veces le da pena predicar el evangelio, a uno le da miedo, a uno le da vergüenza, a uno le da todo. A uno puede hablar de cualquier tontera, pero cuando uno va a predicar el evangelio le tiembla absolutamente todo. Pero vean lo que provocan las personas. El eunuco continuó su camino gozoso. Lo que nosotros damos, familia, es vida. Nosotros le damos vida a las personas por medio de Cristo. Hay una frase de un autor que dice: los cristianos somos un equipo de rescate en un naufragio que encuentra cadáveres, pero no los enterramos, sino que les damos vida a través de Cristo. Me parece extraordinaria esa frase, porque es la verdad. Nosotros lo que damos es vida a través de Cristo. Nosotros estamos en un mundo donde hay muchas personas que están muertas espiritualmente, y que cuando predicamos el evangelio, aunque a nosotros nos dé terror, si ellos creen, el resultado puede ser vida eterna para ellos. Y a esto hay que animarse, a dar vida. Recuerde, yo siempre lo he dicho cuando me toca hablar de las cosas lindas que hacemos como iglesia. Siempre digo: nosotros no somos un McDonald's. Nosotros lo que hacemos no es vender hamburguesas. Nosotros lo que hacemos no es repartir simplemente sándwiches. Nosotros damos el mensaje más importante de la historia, el mensaje de Jesucristo, el mensaje que da vida eterna. Eso es lo que hacemos los cristianos. Y yo creo que ese terror se nos tiene que ir quitando, entendiendo el peso de lo que nosotros entregamos a las personas. Entendiendo el peso de que no importa si me da miedo, esto puede resultar en la salvación de otro. No importa si me da terror, esto puede terminar en la esperanza para alguien que no tenía esperanza. No importa si estoy demasiado asustado, esto puede terminar en una familia restaurada. Esto puede terminar en una persona que no se suicide. Esto puede terminar en un padre reconciliándose con sus hijos. Esto puede terminar en alguien volviendo a la iglesia. En eso puede terminar nuestro mensaje. Y eso es lo maravilloso, que nuestro mensaje tiene toda la posibilidad de terminar en algo bueno, y que lamentablemente si termina en algo malo es para el que lo predica, pero nunca para el que lo escucha. Entonces animémonos a dar vida con las palabras que Cristo nos ha mandado enseñar. Y lo último es que Felipe, el evangelista, se va de ahí y dice que por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe continúa con la misión, y esa es la última característica de un misionero a tiempo completo. Y es que no dice: no, yo ya prediqué suficiente, ya voy a descansar. No, ya se convirtió en mi mejor amigo, ya con eso me basta. No, él dice: continúa a todas las ciudades donde iba, predicaba el evangelio en todo lugar, en todas las ciudades, a todas las personas. Él hacía lo posible por anunciar el evangelio. Y esto a mí me confronta muchísimo y me golpea durísimo,
Porque hágase la pregunta que yo me hice: ¿a cuántas ciudades he ido? Aunque sea en este país, ¿a cuántas ciudades he ido? Y ahora hágase la segunda pregunta: ¿en cuántas he predicado el evangelio? Felipe no era miembro de una iglesia. Felipe no era el pastor de una iglesia. Felipe no, él era un ser humano común y corriente, pero que todas las ciudades donde visitó, en todas las ciudades predicó el evangelio. Y esto no significa que lo predicó a las multitudes nada más. Aquí vemos que lo predicó a una sola persona en un carro, en lo privado. ¿Cuántos taxis ha pedido usted en otras ciudades? ¿Cuántos aviones ha utilizado en otras ciudades? ¿Cuántos trenes? ¿Cuántos buses? ¿Cuántos colectivos? ¿A cuántas ciudades he ido? ¿Y en cuántas he anunciado el evangelio? Este misionero, Felipe, no había caminado con Jesús. Este misionero no era un apóstol. Este misionero no tenía una carrera en teología. Este misionero no tenía una posición privilegiada. Era un ser humano, un verdadero cristiano, un hombre con una misión. ¿Y qué tenía en sus manos? Lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso era lo que tenía Felipe. Tenía una buena reputación, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía sabiduría. Y eso es suficiente para ser misionero a tiempo completo. No se necesita más. No se necesita más dinero, no se necesita más tiempo, no se necesita más capacitación, no se necesita más cursos, no se necesita más edad, no se necesita menos edad. No. Lo que se necesita es el Espíritu Santo. Y ya. Cierro con esto. Hechos capítulo 8. Don Horacio comenzó, hoy me toca terminar, y nos narra o nos cuenta la persecución a los cristianos y cómo esta persecución dispersó a los cristianos, pero ellos iban a todas partes predicando el evangelio. Y lo que vemos hoy acá en esta porción no es una predicación pública, ¿verdad? Sino lo que vemos es alguien hablando de Jesucristo a una persona en un carro. Y es muy interesante, como les decía ahora, que Felipe fue sacado de este movimiento gigante que estaba ocurriendo en Samaria, donde cientos estaban convirtiendo, y este movimiento lo estaba dirigiendo Felipe, porque vemos lo que dice los versículos 12 y 13 del capítulo 8. Y el Señor se lo lleva para darle un mensaje a una sola persona. A una sola persona. De las multitudes lo lleva a una sola persona. Y yo creo que si cada cristiano que hay en este mundo ganara para el Señor Jesucristo a uno solo, estaríamos ganando a millones de personas para Cristo, mucho más de lo que podría evangelizar o alcanzar una sola persona hablando a multitudes. Y yo siempre he creído que el poder o la forma más importante de poder llegar o de llevar a Cristo a las personas no es en las multitudes, es en el uno a uno. Y a veces no todos tenemos las multitudes, pero todos tenemos los uno a uno. No siempre vamos a estar, o no, tal vez nunca nos toque estar en una plataforma delante de 500 personas, 1000 personas, 100 personas, 50 personas, pero todos tenemos un uno a uno. Y ese uno a uno, lo que vemos acá es que se debe aprovechar para Cristo, se debe usar para glorificar al Señor. Hoy quiero invitarlos a eso. Y mi oración hoy, o mi petición hoy, mi invitación hoy para ustedes, no es a que vayan y evangelicen. No, hoy quiero el primer paso. Quiero pedirle que esta semana ore y que le diga: Señor, ¿a quién quieres que le predique el evangelio?
Señor, muéstrame a esa persona que necesita escuchar tus buenas noticias. Muéstrame a ese eunuco. Llévame a ese carruaje. Llévame a escuchar a esa persona que está necesitada y que yo voy a predicarle el Evangelio. Nosotros tenemos el mensaje más poderoso, más hermoso y más bello que podemos dar a las personas. Y nuestra responsabilidad es predicarlo. La conversión no nos toca. Así que relájese. Predíquelo. Enséñalo. Suéltese. Yo estoy seguro que Felipe iba por todas las ciudades predicando y por lo que acaba de vivir. No solo por un tema de obediencia, sino porque es emocionante saber que acabo de salir de un carro, una persona conoció al Señor. Yo quiero que todos los demás pasen por esto. Cuando uno se anima a predicar el Evangelio a una persona, lo demás fluye. Anímese a esa primera persona, a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, a ese que el Señor ponga en su corazón. Anímese y va a ver que después todo fluye fácilmente. Que Dios los bendiga muchísimo. Como dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Señor, te damos gracias por este tiempo en donde podemos escuchar tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, por permitirme predicar una vez más. Y Señor, te pido de todo corazón que me muestres, por favor, quién es la persona que necesita escuchar tus buenas noticias. ¿Quién es el eunuco etíope que tienes para mi vida, Señor? ¿Quién es esa persona que estás poniendo en mi cabeza, en mi corazón, que necesita tu perdón, tu rescate, tu salvación, Jesús? Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque en algún momento fuimos el etíope y alguien se acercó a nosotros como Felipe para predicarnos tu verdad, para enseñarnos de Cristo, para llevarnos de la oscuridad a la luz, y hoy podemos ser parte de tu iglesia. Ahora te pido, Señor, por favor, bueno, primero te doy gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu misión y tu obra. Y te pido finalmente, Señor, que me des un corazón de misionero a tiempo completo, que dispone de la agenda, que conecta con las personas, que te escucha, que hace buenas preguntas, que habla lo que tiene que hablar y que continúa con la misión a pesar de las circunstancias fáciles o difíciles que presenta la vida. En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén. Muchísimas gracias, familia.